De vuelta a nosotros ante todos ustedes para seguir con esta parte de los comentarios y nuestras opiniones aquí en Primera Hora, el matutino. Hoy estamos ¿cómo estamos hoy? A 11. No, 11 no. Hoy estamos a 14, a 13. 13 ya. A 13 de diciembre. O sea que ya estamos en la mitad. El 12 de diciembre. Ya la gente no tiene regalías porque ya se acabaron. No, ahora se está recogiendo. Ya no hay nada que hacer. ¿Sabe qué? Entonces ahora se entregó la regalía, ¿verdad? Sí. Entonces ahora usted la consume y vuelve de nuevo al Estado y con eso entonces le van a pagar el 20. Sí. Esa es la dinámica. La dinámica Esa es la del dinámica. circulante. La gente no entiende cuando le está diciendo que el día 5 te van a entregar la regalía. Porque se entiende que es un sueldo para la celebración, ¿verdad? La cena, la ropa de los muchachos, la cosa no. Te la entregan el día 5, se consume, se gasta, vuelve al erario y entonces el erario lo toma para entonces hacerte el pago mensual. Vuelve una parte. Exactamente. Porque hay otra parte que se va a los bolsillos de los empresarios. Así es. Y se va al cambio del dólar. Y se va al cambio del porque dólar. son muchos inversionistas. Y con temor a que la tasa va a subir, porque si en diciembre tú tienes una tasa... Mira, el presupuesto se aprobó, hay que ver la proyección, no, que tiene para el año próximo. 52-18. 52-18. Sí, al final del año próximo. Al final, pero eso va a ser antes. No preocupes, va. Al ritmo que va. Tú sabes que en el comentario que tú estabas haciendo, yo me puse a pensar, recuerdo todo el revuelo que causó cuando Hipólito estaba en el proceso reeleccionista del 2003. De hasta dónde llegó la tasa del dólar aquí en el país. Que llegó a 50 puntos, a 51, 52. La presión. Y entonces estaba cayendo en el país. Pero ¿y ahora? Por el dólar está a 51 casi. Pero el resultado de la presión de la tasa, de la moneda, del dólar, se va a sentir a partir de enero. Bueno, pero es por el proyecto reeleccionista. Oye, el proyecto sí, reeleccionista lleva todo eso. Incrementa todo. Danilo tiene que darse cuenta. Y genera otra cosa también. ¿Qué? En el año 2003, tú recuerdas que hay estas grabaciones donde lo contrario a la reelección de Hipólito, como es normal en países disparatosos como este, donde no se respeta nada, comenzaron a acaparar la moneda. Sí, claro. Porque también no es solo en términos de política y de los políticos que se acapara la moneda para generar inconveniente al gobierno de turno, sino que la misma población que tiene ciertos ahorros comienza a ver cómo su moneda se está devaluando en los bancos y prefiere entonces convertir lo que tiene a una moneda fuerte. No, pero también... que eso es algo normal en las economías. Y aquel que no tiene dinero en el banco percibe el aumento del precio de la divisa por la inflación que produce. Y hay personas, para que no entiendan en el aspecto económico, hay personas que cuando surgen esta desestabilización monetaria, hay gente que hace préstamos en los bancos para comprar moneda, para comprar el dólar, guardarlo en dólares y en la medida que recibe peso paga con eso. Pero asegura una proporción de moneda extranjera, en este caso del dólar o de euro, para su tranquilidad. Hay otros que lo invierten en bienes raíces, porque entonces ese bien que adquiere a la velocidad más rápida una plusvalía como nunca, porque usted compró con un promedio de peso llevado a dólar de un 50 y ya en pocos meses está en 52, ya usted está ganando. Y eso es lo que pasa. Fíjense que la situación económica en el país, para la gran mayoría de los empleados, es delicada. A final de año se ha sometido un proyecto de ley para modificar la ley 8701, Genchi, sobre la seguridad social. Ya ustedes han visto que a raíz de esa modificación en el Congreso surgió el primer escándalo, la deuda de las alcaldías a la TCS. En principio salió
cuando se estaba negociando, el encargado de la Comisión de Ayuntamientos en el Senado, el comunicador, ¿no era? El colega de la provincia de España, Moca, José Rafael Vargas. Y entonces salió a relucir que debían unos 6.000 millones las alcaldías a la TCS. La TCS reportó de una vez y dijo que no eran 6.000, que eran 18.000 millones. Y que solo la alcaldía de San Cristóbal debía más de 1.000 millones. Óigame esto. ¿Usted sabe de qué estaban hablando? De la retención que se le hace a los infelices empleados de las alcaldías para su seguridad social y el pago de sus pensiones. Eso da al traste de que recientemente el ministro de la Presidencia va a FEDOM y saca a relucir que en la actualidad se deben 263.000 millones de pesos a la TCS. Y que hay de provisto, después de haberle cobrado su dinero mensualmente de su salario, a más de 241.000 empleados entre públicos y privados, que si hoy van a la TCS en busca de su pensión, no encuentran nada, porque no hubo cotización, porque se la robaron. La mayoría de empresas privadas y también públicas y las alcaldías. ¿Cómo puede ser que en un sistema como el nuestro ni siquiera los empleados públicos tengan garantía ni los privados? Porque el empleador es el garante de retener mi dinero como empleado que soy para el pago que va a ser de mi seguridad social, de mi pensión. Resultado, que cuando yo voy a investigar, yo no he cotizado, porque mi empleador no ha pagado nunca, o ha dejado de pagar por muchos años. La ley contempla que se cobra por el monto dejado de pagar un 5%. Dice el señor Chanel que hay que tratar de que los legisladores modifiquen ese por ciento porque es muy elevado. Dice el señor Sadalá, creo que es, ¿no, verdad? El tesorero, Henry Sadalá, que hay que tratar de ver cómo se modifica eso, porque ese monto de los 263.000 millones que se adeuda, en su mayoría es fruto de la morosidad y sobre todo del porciento que se le agrega cuando usted deja de pagar. Gente y yo nos preguntábamos ayer, ¿y cómo se permite, si es una ley y tiene que haber garante del dinero de los empleados, que una empresa privada, una alcaldía, una empresa del Estado, se pase años sin aplicar el pago de la cotización que le retiene a sus empleados y que la contrapartida de ese pago es de la propia empresa? Sin embargo, ni una ni la otra, lo que da a entender que esas empresas privadas, como dicen ellos en su mayoría, se están robando el dinero de sus empleados. No es que lo dejan de pagar, no, es que lo están sustrayendo para otras áreas, para otras vías, para beneficio, en perjuicio de todos nuestros empleados. Si el mayor empleador que hay en la República Dominicana es el Estado, si dentro del sistema de trabajo de la República Dominicana el que mayor asume responsabilidad es el sector informal, que no cotiza, si hablamos de que se dice que dentro de los afectados, según el ministro de la Presidencia, el señor Chanel, el señor Sadalá, hay alrededor de 241.000 empleados y que en su mayoría son del sector privado, es de entender que debe de andar la violación de los derechos de esos empleados, el robo a sus aportes a la seguridad social
anda por el más de un 25% de la totalidad de empleados del país. Entonces eso tiene que ser preocupante. ¿Por qué digo preocupante? Porque una persona que esté laborando desde el año 2004 y entrar a cotizar para su pensión con una AFP y que al cabo de este año, por ejemplo, ya no esté laborando y haya cumplido los 60 años conforme a la ley 8701 del sistema de pensión también, usted tiene derecho a ir a retirar su dinero acumulado independientemente que usted quiera esperar cumplir los 63 años para aceptarlo como pensión. El dinero acumulado usted lo puede retirar. Imagínense que usted estaba aportando anualmente de lo que le retiraban de su salario más el aporte de la empresa, usted estaba cotizando 20,000 pesos, vamos a poner 10,000. Usted se pasó 10 años, pero esos 10,000 anualmente tienen un interés como consecuencia del acumulativo de todos los retiros, de todos los pagos que hacen toda la empleomanía y que va a la AFP y estas lo prestan. Y hacen de todo y ganan intereses. Entonces a usted le pagan intereses anualmente. ¿Qué resulta? Que usted tiene 100,000, 200,000 más todos los intereses y cuando usted va a la AFP que le corresponde, le digan a usted que usted no tiene ningún tipo de cotización porque su empleador no lo pagó y por lo tanto usted está desprovisto de una pensión o del retiro del acumulativo de su pensión que usted haya cotizado durante 10, 12, 15 años. Hay que aclarar que es a partir del 2004, entonces sería 14 años. Correcto. Cuando entró en vigencia realmente la ley 8701 en el sistema de pensiones, a la tesorería, a la TCS. Miren, las leyes en el país son burdas y afectan normalmente a la clase más baja y a la clase media. Porque decirle el Estado Dominicano, el gobierno a este país, que hay 241,000 empleados desprovistos de su seguridad porque las empresas no han pagado la TCS, tanto en el sector público como privado, en las alcaldías, donde hay salarios de miseria, y que no se especifique las empresas que están violando esas leyes y que están usando el dinero de sus empleados retenido por años y que ellos se crean que tienen derecho a pensión y a seguridad social y no la tienen. Y que no existe un régimen de consecuencia, de penalización jurídica que someta a todas esas empresas al pago de indemnización y a los intereses dejados de cobrar y de pagar para todos esos empleados. Y que eso pase como algo normal, como una simple noticia en los periódicos. Obviamente, los dueños de los medios es el sector privado. Los dueños de la radio y la televisión es el sector privado. Y si se atreve a decir Chanel, al igual que Montalvo, que el mayor déficit de pago es el del sector privado, entonces tiene que haber más preocupación. No hay garantía ni pública ni privada para los empleados en este país. Y que simplemente se piense que el problema estriba en que el cobro de la mora es muy elevado. Lo que se quiere ver y quieren estos señores, Chanel, Sadalá, que se corrija el cobro del monto del % de la mora y no el robo que se ha hecho a los empleados, ni lo que han dejado de ganar por el tiempo acumulativo de lo que le han descontado y que eso no se vea como la realidad del problema. Bueno, entonces las garantías
que establece la Constitución de la República en función de las garantías y deberes y derechos de los ciudadanos, en este país no funciona. Los dominicanos, los empleados, no tienen garantía ni siquiera de su propia Constitución, ni siquiera de las leyes que le amparan, sino que los únicos que tienen garantía a sustraer el dinero, a invertir donde ellos quieran, a dejar de pagar, son los empresarios morosos y el mismo Estado, conforme a las alcaldías y muchas instituciones del propio gobierno, que le deben millones de millones a la tesorería de los empleados, a la TCS, de la Seguridad Social. Un país bajo esa norma, Henchi, donde ni siquiera ya los empleados tienen derecho a pensión, a sabiendas de que las pensiones son indignas por el valor que le corresponde, salvo que usted no sea amigo del presidente de la República o de alguien para tener la benevolencia de que se le otorgue a través de un decreto una pensión jugosa como la que gozan muchos exministros, exdirectores, artistas y de diferentes ramas por ser amigos del gobernante de turno. Bueno, y también hay unas razones por las cuales también se puede tener una pensión aquí en el país. Es por usted haber sido la mamá o el papá de una querida, de un funcionario PLDista. También. Sí. Esa es una forma también de cómo conseguir una pensión. Digna. Muy importante. Pensión hasta de 40 y 50 mil pesos. Sin haber laborado en el Estado. No, sin haber laborado en el Estado. Sin haber laborado en el Estado, ¿se puede conseguir? Claro que sí. Claro que sí. Mientras... A mí había una persona que me dio la información y me lo demostró. Wow. Sí, claro que sí. Pero no de este gobierno, ¿eh? No de este gobierno. No de este gobierno solamente. Así se consigue una pensión en el Estado también sin trabajar en él. Y sin haber aportado nada socialmente en este país. Ni económicamente. ¿Entiendes? Porque tú tienes una pensión, porque durante los años que laboraste, tú aportaste para ella. Correcto, así es. O sea, se te hizo una retención para que al final de tu vida útil como empleado, exactamente, tú puedas recibir apoyarte parte de eso. Sí, así es. Pero resulta que ahora las personas, hay en juego más de 240,000 dominicanos y dominicanas que han laborado y están laborando en el sector público-privado, en las alcaldías, y su situación de pensión y de seguridad social está en juego. Mira, lo lamentable de todo esto es, y esto hay que verlo con relación a lo que estuve hablando, de cuando la gente se incomoda, mucha gente del gobierno y mucha gente de la sociedad civil y mucha gente del país, cuando uno habla de Estado fallido. Fallido es aquello que falla. Así es. Aquello que falla en lo que ha establecido y lo que ha estructurado y a lo que ha creado para funcionar. En este caso son las leyes. En este caso son las atribuciones constitucionales de los órganos del Estado llamados a desarrollar una función para que el aparato estatal funcione armónicamente bajo las leyes y reglamentos establecidos para que haya una funcionalidad exitosa. Quise señalar lo que tiene que ver con el Estado, pero así es todo aparato. El cuerpo humano funciona a sí mismo armónicamente. En el Estado también todos esos organismos están para eso, y más aún que tienen las leyes y normas que regulan su funcionamiento. Entonces, que un Estado ni siquiera sea capaz de motorizar la acción para exigirle a los ayuntamientos y al sector privado del país que al cabo de cierto tiempo técnicamente se han dado cuenta
de que no están devolviendo el dinero que mensualmente le descuentan a sus trabajadores y el aporte que ellos tienen que hacer. ¿Cómo es posible que pase tanto tiempo sin que la TCS busque el mecanismo de cómo reclamar a esas instituciones el depósito del dinero que conscientemente sabe que se le descuenta al trabajador y la cuota que tiene que aportar, que no ha llegado a la cuenta de la TSS? La Tesorería de la Seguridad Social en este país, muchos se la consideran un mito, porque además de todo eso es muy secreto su accionar. Como eso es con el tiempo que se va a ver, hay gente que se encuentra que tiene tanto tiempo trabajando en el Estado, en una empresa privada cualquiera o en un organismo descentralizado, y llega el momento de buscar su pensión y cuando llega, ¿pero qué pensión? Porque tú no has tributado nunca. Sin embargo, le descuentan mensualmente su dinero. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué hace el Estado? Más aún en un país en donde la gente le huye a informarse y a darle seguimiento a sus propias cosas. Porque si sabemos que vivimos en una sociedad como esta, donde muy pocas cosas funcionan, y a usted le están descontando su dinero, su esfuerzo producto de un trabajo realizado, y se lo descuentan, haga lo posible de saber si ciertamente eso está llegando a su destino. Porque si no está llegando a su destino, ni siquiera el mismo organismo se encarga de procurar el por qué no está llegando ese dinero a la cuenta de la Tesorería de la Seguridad Social. Pero si en un momento determinado usted tributó, usted depositó la parte del trabajador y la parte suya, y no ha habido nada que haya extinguido la acción, entonces, ¿pero por qué la Tesorería no exige? Y la Tesorería debe hacerlo por su naturaleza y al mismo tiempo porque es el garante de que en el futuro ese trabajador pueda recibir su pensión y alguito más, ese % que le ponen producto de la ganancia que las aseguradoras de fondos de pensiones hacen con ese dinero, para ponerte el que tú depositaste, el del empleador, y entonces una cosita de unos intereses más que ganó ese dinero que tú tenías en el fondo de pensión. Entonces 200,000 y pico de millones. Y la Tesorería de la Seguridad Social, o sea, no tenía forma de cómo darle seguimiento a eso. Del por qué no se estaba depositando. Para que existiese ahora, entre los ayuntamientos y muchas empresas privadas, esta cantidad de dinero. ¿Y quién es que se perjudica? ¿Para quién es el daño que ni siquiera el Estado es capaz de proteger? Para el trabajador que dice defender. Fíjense qué cosa. Y entonces, esa no es una forma de cómo defender a un trabajador. Garantizándole que el descuento que se le hace vaya realmente al destino que tiene que tener para la garantía ya cuando no pueda. Y el Estado no garantiza eso. ¿Funciona un Estado en esa condición? De esa manera podemos decir que el Estado funciona. No, el Estado falla. Por eso es que es fallido. Si nosotros nos dedicásemos a buscar todas las cosas en las que el gobierno falla en el desarrollo de su función, podríamos darnos cuenta tristemente, mucha gente, no mi caso, porque yo lo considero, y por eso me mantengo en lucha, hablando, diciendo, buscando información, investigando, para poder hablarles a todos ustedes. Sobre todo a los indiferentes y a los que ni siquiera las cosas de ellos mismos les interesa. Sin embargo, me interesa a mí. Le interesa a Santiago, le interesa a Carlos, le interesa a todos los muchachos del equipo. Porque aquí hay gente que deposita, le descuentan un dinero y ellos no se preocupan en saber si es verdad que están depositando ese dinero, sabiendo que vivimos en un Estado, en un gobierno ladrón y corrupto, un Estado ladrón, corrupto. Un sistema empresarial corrupto. Un sistema empresarial, unos grupos empresariales corruptos, abusadores, explotadores. Sí. Pero usted tiene que despertar.
Vaya ahora mismo, son las 7:40 de la mañana, vaya, trate de investigar qué ha pasado con su dinero, si está ahí o no. Y si no está ahí, rápidamente hay que elevar una acción de amparo, que ustedes le están descontando ese dinero. Entonces, porque así no se puede. Entonces, fíjense ahora, 200.000 millones de la Tesorería de la Seguridad Social. Oye, usted que me está mirando a mí, fácilmente usted tiene en su cabeza, como dice el pueblo, tiene un cocote con unos cuartos que tiene y usted no tiene nada. Haga lo posible ahora para que armemos la pelota. Porque esas son de las cosas que tienen que incidir en que nos juntemos en la esquina, que yo le estoy diciendo, que tenemos que juntarnos en este país. Tenemos que juntarnos todos ahí. Porque es que todos tenemos que pagar, hasta por la indiferencia, hasta por la omisión de que la gente aquí en este país y quienes nos dirigen, conscientes de que saben que el dominicano es un individuo que no reclama, que no reacciona, entonces hay gente que se van a dar cuenta de esa vaina. ¿Qué fue usted el Banco de los Trabajadores que lo quebraron? ¿Cómo se llama? Marte. ¿Cómo se llama? Cristóbal Marte. Cristóbal Marte estaba en el Banco de los Trabajadores y después pasó al Congreso. Okay. ¿Tú sabes lo que es eso? Así es. Es un hombre que debería estar con llave todavía este tiempo. Y todos los bancos que han quebrado. Y todos los bancos que han quebrado, Leonel Almonte terminan en su casa. Por ven acá. El Peravia, mira cómo entonces, Banco Peravia. O sea, ahí está Pimentel Caret, está ahí en el Banco Peravia, anda como si nada. Entonces, ustedes el mismo del escándalo hoy soy. Sí, el mismo del escándalo. Como no ha pasado nada. Entonces, ustedes creen que, o sea, eso se tiene que quedar así. O sea, ellos tienen que salir airosos de esa vaina. No, tenemos que juntarnos en la esquina. Óigame, el que quede vivo que la cuente y que haga esto de nuevo. Mira, Genchi. Porque así no se puede, porque es que el Estado dominicano, que somos todos, y el gobierno que está llamado a garantizar la funcionalidad del Estado, no está en eso. Hace muchos años que no están en eso. Entonces, por eso que decimos que es el ciudadano que tiene que decidir qué es lo que va a hacer, hasta con sus propias cosas. Oye, a usted no le duele los cuartos que le descuentan a usted en su trabajo, de que para la Tesorería de la Seguridad Social y para un fondo de pensiones. Pero trata de interesarse en eso, porque es posible que esos cuartos se lo hayan robado y que de esos 200.000 y pico de millones, los cuartos suyos están metidos ahí que se lo han robado. Y usted creyendo que tiene algo en la Tesorería de la Seguridad Social y que va a sacar algo de fondo de pensiones. No tiene que reaccionar, porque esto es ladrón esta vaina aquí. No hay garantía de nada. No. Y entonces si le estamos diciendo que no hay garantía de nada, reaccione, por Dios. De 198 países, oiga, 198 países estaban en 189. Aquí. 185. 185. Del Marco Ruth. Pero eso no tiene madre. Pero déjame agregar algo que no podemos dejar pasar por alto. Dicho por el director nacional de la Seguridad Social, sí, que es el doctor Chanel. Chanel Rosa. Chanel dice que otro de los aspectos que tiene que ver con la personería jurídica de la TCS es que la TCS la ley no le permite a ellos, no le da personería jurídica suficiente para actuar o encauzar el tema de la evasión y alusión para que en lo adelante se contemple, dice él, en la nueva modificación de la ley 8701. Pero ustedes saben quién es el defensor de los afiliados, de todos nosotros los empleados que depositamos, que nos retienen y depositamos a la Tesorería Nacional, a la Tesorería de la Seguridad Social, la DIDA. La DIDA, claro. ¿Ustedes saben quién dirige la DIDA? La doctora Nélida Marmolejo. Desde su fundación. No tiene más nadie, un solo cuadro directivo que hay ahí. Nélida Marmolejo. Nélida Marmolejos. Figura actora del PLDismo, que fue de la que votó cuando diputada. ¿No te acuerdas? ¿No fue de la expulsada? O ella, Vicente Bengoa. Vicente Bengoa, ella, Espinal. Sí. Y ¿cómo se llama? Que se fueron a Raúl Hipólito. Que se fueron, sí. ¿Cómo se llama la otra? Hubo otra persona, otro dirigente ahí. Lo que quiero para que entiendan. Vicente Bengoa, ella. Sí, era un grupo 9. Sí, es un grupo que Juan Bosch votó. Sí, Juan Bosch lo votó. Claro. Nélida Marmolejo, lo único que ha hecho en la vida es vivir bien.
ponerse robusta y ganar buen dinero. Y te voy a decir una cosa, y para tú verla, esa señora, No, pero eso es lo último. los comunicadores, Es increíble. Es el grito con esa señora. Óyeme, esa señora dirige eso de manera dictatorial, como que eso es de ella. Pero cuesta. O sea, cuesta. ¿qué defensa al afiliado puede tener una mujer Cuesta, pero que que- nadie le puede preguntar qué están haciendo con el dinero de la gente? Pero cuesta, pero que óyeme una cosa, es que ella tiene que dirigirlo así. Y ella ha hablado media palabra. No, Porque, no ha dicho óyeme, nada. Ella tiene que dirigirlo así porque es que ella ha Eso sido es de la ella. única. Se lo entregaron. Eso es de ella. ¿Cuántos años tiene ya? Ese decreto fue un regalo. Ya tiene 15 años, ya tiene 15 ahí. No, ella es la dueña de eso. O sea, O sea, para que tú veas. O sea, no hay más No nadie. hay más nadie que dirija la DIDA. O sea, si los afiliados están pensando que Nelcy Marmolejo la va a defender, ay Dios, olvidémonos de eso. Fácilmente es beneficiaria esa señora de eso, fácilmente. Pero es la Dirección de Información de Defensa a los Afiliados. Así se llama la DIDA. Sí, la DIDA, Dirección de Información Ni y Defensa informa a los afiliados. ni defiende. Claro, Es claro. increíble. Ante un escándalo de esa magnitud, ¿desde cuándo Nelcy Marmolejo no sabe que se le está robando el dinero a los empleados públicos y privados? No lo sabe ella. Si es la defensora de los derechos de los afiliados. Y calla. Yo le decía a Genchi ayer que la DIDA me recuerda, donde está Nelcy Marmolejo, esa que ustedes ven ahí, que dice ser la directora y que los gobiernos la han tenido ahí, eso es tuyo, haz lo que tú quieras. Para los que son de mi edad, de Genchi, de la mayoría de empleados ya con edad de pensión, cuando estaba el seguro social, la caja del seguro, la cotización era allá que iba. Y la pensión se la daba el seguro social. Cuando usted estaba lesionado, en vez del sistema de pensión, que ahora tenemos, la CIPEN, era la caja. Entonces, en la caja del seguro a usted le pagaban una quincena y su empleador le pagaba la otra quincena. Así es. Conforme a la retención que le hacían. Así es. Esa figura que está ahí, Nelcy Marmolejo, que nadie la ve, pero sí sabemos que ella es la que vive bien, con un salario lujoso. Y quién sabe qué más tiene ahí adentro. De tantos años, Nelcy Marmolejo no le importa un carajo la defensoría de los afiliados de la Seguridad Social. No le importa porque no ha dicho esta boca es mía nunca. Y está consciente, y quiero decir, para hacerle un símil de lo que es ella y de lo que era la caja del seguro, de que todo el que era inspector en el Seguro Social es un cargo muy apetitivo para ir a las empresas que violaban la ley y no pagaban y repartirse con el empresario el salario de los empleados detenidos, su cuota. Esa empresa debía 6 meses, 1 año, el supervisor iba y había que darle 2 meses del acumulativo que él se robaba al empleado. Si usted va a la caja del seguro, al Seguro Social, usted va a encontrar que se deben miles de millones de empresarios que nunca pagaron. Yo sé de una empresa sola que debe más de 1.000 millones al Seguro Social y se quedó así. Porque ese empresario, esa institución y muchas, no se puede tocar porque sería un escándalo. Ahora Nelcy Marmolejo sabe las empresas que le han robado, incluyendo alcaldía, incluyendo la misma empresa del Estado Dominicano y la mayoría de las empresas privadas que dicen, el Chanel y Sadala, que son los responsables de no haber pagado la TCS. Ella lo sabe y ella es la defensora de los afiliados y sabe que hay 241,000 afiliados que su dinero retenido no existe. Y ella no ha dicho nada, está callada. Esa Nelcy Marmolejo, la directora de la DIDA. Entonces el contubernio de asociación de grupos políticos públicos y privados en detrimento del salario miserable de los empleados públicos y privados son ellos que permiten que se les robe abiertamente
y que diga Chanel que la TCS no se contempló en la 8701 ninguna facultad jurídica para actuar contra los evasores, contra los que se roban el dinero de los empleados y dejan de pagar. Pero yo te digo eso. Increíble. Ese desliz del legislador. Eso estuvo. Del legislador, eso es intencional. Eso es intencional. Claro. ¿Por qué? Por los antecedentes que ha habido aquí en la República Dominicana sobre el particular. Porque ese legislador debió conocer lo que pasaba con la Caja del Seguro. Sí. Lo que pasó con el Banco de los Trabajadores. No, con lo todo. que pasó con los ahorrantes de la República Dominicana en diferentes bancos. O sea que el legislador, además de regulador, es previsor y contempla en la ley para que no suceda lo que en el pasado ha sucedido como una forma de garantizar el bienestar futuro de la gente. ¿Son los cómplices? Entonces, bueno, eso ya el Congreso de la República Dominicana. Ahora, ¿qué indica eso? Que hay que abocarse rápidamente a una modificación a esa ley. Sí, ¿y cómo tú la vas a hacer? Si ya la objeción, ¿tú sabes cuántos años tienen por tratar de modificar la 8701? Desde que inició. Y el Congreso fue Es por los intereses que envuelve. Entonces, cuando en el Congreso se quiere modificar, los empresarios corruptos y el mismo Estado, que es corrupto también, se combinan con los legisladores corruptos, que son una gran mayoría, no todos, en perjuicio de los empleados públicos y privados. Siempre el trabajador. Siempre el trabajador es el perjudicial. Por donde quiera el trabajador. Se rompe por ahí. A ellos es que les traen todo su dinero. Y nada pasa. ¿Tú te imaginas la eso? DIDA, defensora de los derechos de los afiliados, y que Nelcy Marmolejo solamente esté pendiente al salariazo que gana y a los privilegios, que tiene, ante un escándalo de hablar de 263 mil millones en deuda a la TCS, equivalente al 28.5 del presupuesto que acaban de aprobar en el día de ayer en el Congreso de la República por 921.900 millones de pesos. El desfalco a la TCS de empresarios privados y del mismo sector público, incluyendo alcaldías, equivalente al 28.5 de lo que va a ser el presupuesto del próximo año, y que nada pase, que no haya ningún tipo de consecuencias. Eso no puede ser así. No puede ser así, por Dios. De ninguna manera, de ninguna manera. Y yo le aconsejo, lo que Henry le acaba de decir, a todo el empleado público y privado de este país, que sabe que le descuentan el dinero de su futuro, de su futura pensión, que vaya a la AFP donde le corresponde, donde está afiliado, y con su cédula pregunte el monto que tiene acumulado. Exactamente. Si es que existe. Si es que existe. No vayan a la DIDA, que no hay nada que buscar donde Nelcy Marmolejo. Solo en este país, Nelcy Marmolejo puede ser directora de la DIDA, a la que hay que someter a la justicia por descuido de la Defensoría de los afiliados de la tesorería, es a Nelcy Marmolejo. Así es. Porque 241.000 empleados públicos y privados que hoy se le sustraen su dinero, que le han descontado, la responsable es la TCS, pero a través de la DIDA. Claro. Ella es la mayor. La DIDA es la garante. La garante de los derechos de los afiliados. Exactamente. Y no funciona. Entonces, al no funcionar, por lo tanto. Entonces, la demanda debe ser a ella. Claro, la DIDA no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Entonces pagando nosotros eso. De ninguna y manera. Lo grande del caso es que no tiene razón de ser. Óyeme esto, con el dinero de los afiliados es que le pagan a ella. Qué cosa, ¿eh? Mira, finalmente yo quiero hacer un comentario con relación a lo que está pasando con esta nebulosa que hay con Punta Catalina. Tú sabes que se ha dado a conocer de que el gobierno anda en busca de la venta del 50% de lo que envuelve Punta Catalina, de las acciones de lo que envuelve Punta Catalina. Y eso ha creado un ambiente de forma tal que yo inmediatamente conocí ya a ciencia cierta la información, a pesar de que yo recuerdo exactamente que cuando se comenzó a tratar lo de Punta Catalina, creo que fue en el 2013,
Recuerdo que Danilo Medina en un pasillo del Palacio Nacional, cuando él llegó a principio que hablaba, decía algo, y lo recuerdo la imagen como ahora, pero la estuve buscando y no la conseguí, de donde que se vería más adelante si se le vendería el 49% a las empresas, al sector privado del país. Bueno, pues mire, ya eso está vox populi. El gobierno busca vender el 50% de las acciones de Punta Catalina. No se sabe a lo mejor si es que a Punta Catalina le falta dinero. No se sabe cuál es la razón que lleva al gobierno a entender de que vender el 50% de las acciones de Punta Catalina es recomendable para el Estado, es recomendable para el gobierno. Y a ciencia cierta es de que ustedes recuerdan y conocen la incertidumbre que tiene el pueblo dominicano en torno a si Punta Catalina 1 y 2 podría resolver el problema de los apagones aquí en el país. Muy poca gente cree eso, pero en la misma medida que va pasando el tiempo, uno realmente tiene que entender que uno tiene que ir entendiendo de que eso será como entiende la gente. Punta Catalina no es la solución del problema energético de la República Dominicana. Ya van a vender el 50% al sector privado. Y ustedes saben quién es el 50%, la primera opción para vender, para comprar el 50% de Punta Catalina. La primera opción que hay. ¿Tú sabes cuál es? El dueño de los terrenos. El dueño de los terrenos. Sí, porque eso es de él. El dueño de los terrenos. A él no se lo han pagado. Entonces tú tienes que imaginarte. Oigan eso. Para nada más dar una noción. No sé a lo mejor si ellos van a vender, van a comprar el 50% de los terrenos, pero es posible de que haya un pool que se pueda hacer, entre los cuales pueden entrar los chinos. Óyeme esto. No te vayas tan lejos. El dueño de los terrenos son los Vicini. Son los Vicini, hay que decirlo. Sabrá nadie, después que se construyó Punta Catalina, cuál es la plusvalía de esos terrenos. Entonces, porque eso te indica a ti, ante una negociación que se pueda suspender con los terrenos, de montar Punta Catalina para llevarnos. No, ¿para dónde? Espérate esto. Ay, Dios mío. Analicen esto. Analicen esto. Oye, son unos monstruos ahorita. Analicen esto. Vamos a suponer que Punta Catalina, el 50% vale 1.300 millones de dólares. Lo más indicado es que los vecinos digan, yo entro. Ahora, ¿cuánto es el valor de mi terreno y yo pago la diferencia? Exactamente. No, eso es. Ahí está. Ya. Ahí está todo. No es lo más cómodo. Si los terrenos valen... ¿Cuánto cuesta el terreno? Si el terreno vale 400 millones o 500 de dólares ya. Exactamente. Entonces yo pago la diferencia, ¿cuánto? 800. Bueno, sí, exactamente. Entonces, ya tengo el 50% de las acciones. Ya tengo el 50%. Porque ya el capital lo tiene. Ya tiene la mitad del capital que conlleva el 50% de las acciones. Señores, para que entiendan, que eso no es casual. Eso no es casual. No. Eso no es casual. Es para que entiendan. Entonces, conscientes de eso, señores. El sector privado metido ahí. ¿Va a bajar la factura? Pero Dios mío. ¿Va a bajar la factura que le prometieron a ustedes? Pero entonces es que no puede ser, porque al fin y al cabo el Estado podría ser el ente que pudiera garantizar de que hay un abaratamiento del kilovatio hora de consumo aquí en la población dominicana. Y eso es función del empleado privado, del empresario privado. El empresario tiene que ver con eso. Que se le ponga su dinero que se gana ahí y eso es lo que le interesa. Suceda lo que suceda. Mira. Entonces, sin embargo, ya Punta Catalina ya van a vender el 50% y todavía no han entrado de operación. No, pero mira, así, mira, ¿Tú sabes a qué se parece? Te estoy hablando de la esquina, ¿eh? Sí, ¿tú sabes lo que se parece eso? Sí, bueno, Fran va para la esquina. ¿Tú sabes a qué se parece? Oye. Jairo, yo no sé si Jairo. Pero ¿tú sabes a qué se parece lo de Punta Catalina? Quiera, ahí va a tener que ir todo el mundo, ahí no van a llamar a nadie ni por Jairo ni por Fran. Obligado. Oye, ¿tú sabes qué parece Punta Catalina? ¿Tú te acuerdas con el 65, verdad? No llaman a nadie. La batalla del puente. Sí. Ahí no llevaron a nadie. No, oye. Camaño salió de la embajada norteamericana y le dijo que seguiremos la lucha. Suceda lo que suceda, Bartolomé Bernal. Y encontró todo el mundo ahí. Y cuando Camaño llegó, lo que había ahí no tenía madre. Pues fueron para allá, para el puente. Esa es la esquina que yo estoy hablando. Bueno, aquí va a haber un problema serio. Oye, ¿tú sabes lo que parece la venta de Catalina? El porciento y lo que puede pasar con lo que la gente pensó que la factura iba a bajar. Sí. La refinería. Eso va a ser una gran decepción para el pueblo dominicano. La refinería, ¿cómo es la refinería?
El Estado tiene el 49%. El 49%. ¿Y ha podido el Estado controlar el combustible? De ninguna manera. ¿Eh? No, no, que ¿Ha podido controlar que se baje los combustibles? No, de ninguna manera. Entonces tampoco va a poder controlar Es que no la puede. factura eléctrica le baje a usted. Y más el 50%, Y más ahora. El 50%, mitad y mitad. Mitad y mitad. Oye, tenemos que en manos poner- de otro. En manos de otro. Señores, nosotros volveremos mañana, si Dios lo permite, y si los ejecutivos de la empresa así lo consideran también, porque nosotros cuando tratamos estos temas, conscientes de lo que está pasando con muchos comunicadores en este país, Sí. tenemos que decir si volvemos mañana. Si No lo ustedes sabemos. Si ustedes no nos ven, bueno, nos ponemos en contacto con ustedes por las redes sociales, porque ahí no pueden hacer nada. Gracias, señora, buenos días.